Hola y bienvenidos a esta nueva entrega de las inmunopíldoras. Seguimos profundizando y estudiando las células de nuestras defensas y vamos a empezar recordando donde nos habíamos quedado en la gran dicotomía de diferenciación entre la línea linfopoyética en malva y la línea mielopoyética en amarillo. Algunas de estas células se agrupan por motivos estructurales o por motivos funcionales. Así tenemos las células con capacidad fagocítica. Veis que abarcan desde los linfocitos B, dendríticas, monocitos, macrófagos, neutrófilos y eosinófilos. Por otro lado tenemos las células que se llaman granulocitos y que en tinciones de sangre son las células que se llaman granuladas con estas tinciones ácido-básicas, donde el citoplasma se va a ver en un tono rosado y los núcleos en tono más azulado. Pues bien, las células con granulocitos son basófilos, neutrófilos y eosinófilos. Luego tenemos las células con capacidad presentadora de antígeno, las tenemos en este arco azul. Por supuesto tienen que ser fagocíticas, pero no todas las fagocíticas son presentadoras de antígeno. Así que aquí en este grupo tenemos linfocitos B, dendríticas y monocitos macrófagos que no dejan de ser la misma estirpe. Por último tenemos un arco interior, que son las células que participan en los procesos inflamatorios y por lo tanto tienen algunas de ellas capacidad de introducirse en los tejidos infectados, que van desde las plaquetas, los mastocitos, los tres tipos de granulocitos, los monocitos y macrófagos, sobre todo estos últimos. Vamos a empezar a repasar las células granulocíticas y empezamos por los neutrófilos. Los neutrófilos tienen un núcleo muy característico, que puede tener dos tipos de morfología. Aquí tenemos una de las más representativas, que son estos grandes lobulaciones por estrangulamientos en el núcleo, que se llaman núcleo multilobulado, aunque también puede tener el núcleo en forma de callado. El resto del citoplasma, pues como veis, el aparato de Golgi y el retículo endoplásmico no están especialmente desarrollados y, como su nombre indica, son granulocitos, tienen multitud de gránulos. Algunos son gránulos azurófilos y otros son gránulos que contienen glucógeno. Tenemos aquí unas imágenes de neutrófilos en extensiones sanguíneas, aquí compartiendo con otros elementos que ya veremos cuáles son, y en este caso veis el núcleo multilobulado, perfecto, frente a otro elemento celular que ya veremos posteriormente cuál es, y aquí tenemos una representación tridimensional de estas células. Todos los granulocitos, por tener estas variaciones en sus núcleos, también se llaman polimorfonucleares, aunque este término aplique más a los neutrófilos, lo podemos hacer extensivo a toda la familia. El segundo miembro de esta familia son los eosinófilos. Como veis, el núcleo en este caso también está estrangulado, pero una única vez. Es un núcleo bilobulado, aunque la estrangulación es bastante grande. El retículo y el aparato de Golgi no están especialmente desarrollados en esta célula y, como su nombre indica, son granulocitos, pues tienen profusión de gránulos. En esta ocasión contienen centros cristalinos como referencia. Y vamos a ver algunas fotos reales de estas células en las extensiones sanguíneas. Aquí las tenéis. Aquí veis este gran estrangulamiento. Tenemos una representación tridimensional de estas células. Y os he puesto esta diapositiva como introducción o como toque patológico. Aquí tenemos un epitelio del esófago y lo que tenemos es una gran acumulación de eosinófilos en esta zona que es totalmente patológica. Igual lo habéis oído hablar, es la esofagitis eosinofílica, que es una manifestación de las respuestas alérgicas. El tercer miembro de la familia son los basófilos. Los basófilos, como veis, tienen un núcleo lobulado pero suave, no es un estrangulamiento fuerte. En cuanto al retículo y el aparato de Golgi, tampoco están especialmente desarrollados y, de nuevo, como su nombre indica, son granulocitos, tienen gran cantidad de gránulos. Vuelven a tener glucógeno, algunos de ellos, y otros tienen estructuras lamelares concéntricas. Si vemos fotografías en frotis sanguíneos, aquí vemos esta gran profusión de gránulos tan fuertemente teñidos que tapan la estructura del núcleo, y aquí tenemos un basófilo. Esta fotografía probablemente ya la hemos visto, deberíais ser capaces de saber qué célula es esta. Os lo adelanto, es un neutrófilo. Y aquí tenemos una representación tridimensional del basófilo para que nos quede claro cómo sería esta célula. La célula siguiente en este repaso son los mastocitos, células que, os recuerdo, no están en la sangre, sino en tejidos conectivos submucosos. Tienen una característica diferencial con respecto a las anteriores, que es que tienen unas vellosidades en la membrana plasmática que no habíamos visto hasta el momento.
Su núcleo central es sencillo, no tiene lobulación. El retículo y el aparato de Golgi no están especialmente desarrollados, como hemos visto hasta el momento, pero de nuevo comparten con las células anteriores que tienen multitud de gránulos en su citoplasma. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de estas células en extensiones. No van a ser en sangre, van a ser en tejidos. Aquí tenemos esta gran profusión de gránulos en el citoplasma que hacen que se vea el núcleo como mucho menos denso. Y aquí tenemos con otro tipo de tinción también el núcleo en azul y los gránulos en rosa en estos mastocitos. En el modelo de la derecha, que es un modelo tridimensional, vemos los gránulos en rojo que contienen fundamentalmente histamina, entre otras sustancias vasoactivas. Y vemos que su función va a estar mediada porque son capaces de anclar en su superficie anticuerpos, no cualquiera, sino inmunoglobulina E, así que un adelanto, y es que estas células van a tener una fuerte repercusión en las reacciones alérgicas. Os he puesto también otro toque patológico, que es la imagen de arriba a la izquierda, porque estamos viendo mastocitos en sangre, estos son hematías, y os he dicho que no están en sangre. Pues bien, hay una leucemia, que es la leucemia de mastocitos, en las que efectivamente estas células sí pueden aparecer en la sangre. Durante mucho tiempo se pensó que los basófilos y los mastocitos se trataban de la misma estirpe celular, basófilos en sangre, mastocitos en tejidos. Hoy en día ya se sabe que esto fue un grave error y que no son la misma estirpe, aunque tengan funciones parecidas. Vamos a ver en qué consisten las diferencias entre estas dos células. Por una parte, su distribución es diferente. Los basófilos son células de sangre, mientras que los mastocitos están en tejido conectivo y mucosas. El diámetro de un mastocito puede triplicar el de un basófilo. Los gránulos, en el caso de los basófilos, contienen glucógeno y en los mastocitos nunca. La superficie de la célula es muy sencilla, es muy plana, como veis, en un basófilo, y en cambio en un mastocito tiene bastantes microvilli. En cuanto al núcleo, el basófilo lo puede tener suavemente lobulado, el mastocito siempre lo va a tener simple. Y lo más importante son los gránulos. Los gránulos de un basófilo van a ser pocos, pero muy grandes en tamaño, y los gránulos de un mastocito van a ser mucho mayor en número y más pequeños en volumen, como hemos visto en las tinciones. Así que hemos repasado en esta píldora las linfo y mielopoiesis, qué células se originan, y agrupaciones morfológicas y funcionales. Hemos visto la morfología e imágenes de neutrófilos, la morfología e imágenes de eosinófilos, la morfología e imágenes de basófilos y, por último, la morfología e imágenes de mastocitos. Finalmente, hemos comparado basófilos y mastocitos para dejar claro que son estirpes distintas. Si todo esto te ha quedado claro, deberías poder contestar estas preguntas. ¿Cuáles son las células con capacidad fagocítica? ¿Qué estirpes participan en la inflamación? ¿Cómo son los núcleos de un neutrófilo? ¿Qué características tienen los gránulos de un eosinófilo? ¿Conoces alguna patología asociada a eosinófilos? ¿En qué se diferencian los gránulos de los basófilos? ¿Dónde se localizan anatómicamente los mastocitos? Y finalmente, ¿son los mastocitos y los basófilos células de la misma estirpe? Y si no lo son, ¿en qué se diferencian? Si todo esto te ha quedado claro, enhorabuena y te espero en la siguiente píldora. Si te ha quedado alguna duda, vuelve a repasar y volvemos a autoevaluarte. Nos vemos en la siguiente.